La esposa de oficina de mi marido acaba de volverse nuestra vecina. Yo estaba parada en mi cocina, viendo la mudanza que se echaba de reversa en la casa de al lado. Por fin se había vendido después de que el dueño anterior se fue a Florida hace un par de meses. Horneé galletas para darles la bienvenida al vecindario y caminé hacia allá. La puerta principal estaba abierta con cajas por todas partes. Toqué en el marco y dije, «Hola, soy la de al lado». Les traje unas galletitas. Oí pasos que venían del fondo, tacones resonando en el piso de madera. Y entonces apareció ella, pelo güero perfectamente peinado, falda de tubo y blusa de seda, como si fuera vestida para la oficina, no para desempacar. Una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Ay, Dios mío», dijo. «Elena, ¿verdad? La esposa de Beto». Era Mónica. La Mónica. Mi esposo Beto se quejaba de ella todo el tiempo, diciendo que hablaba demasiado y que siempre necesitaba su ayuda con proyectos. Decía que no lo dejaba en paz como una cucaracha que nunca muere. Ella incluso había empezado a llamarse a sí misma su esposa de oficina solo porque pasaban mucho tiempo juntos en el trabajo. «Sorpresa», dijo. Y algo en la forma en que lo dijo me puso la piel de gallina. «Parece que ahora somos vecinas», dijo Mónica, con esa sorpresa como si hubiera estado esperando decirlo, como si lo hubiera ensayado. Me la pasé reviviendo eso en mi cabeza mientras hacía la cena esa noche. La forma en que iba vestida. La forma en que sonreía como si ya hubiera ganado algo por lo que yo no sabía que estábamos compitiendo. Quizás estaba siendo paranoica. Tal vez de verdad era solo una coincidencia. ¿Coincidencia? Creo que no, porque las coincidencias no suelen hacerte temblar las manos cuando piensas en ellas. Antes de entrar en eso, déjenme contarles cómo llegamos aquí. Beto y yo llevábamos casados 10 años. Nos conocimos en la universidad y nos casamos 2 años después de graduarnos. Ahora tenemos 2 hijos. Susana de 8 y Javier de 6. Trabajamos muy duro para llegar a donde estábamos. Ahorramos hasta el último centavo. Hicimos sacrificios. Y el año pasado por fin compramos la casa de nuestros sueños en el vecindario que siempre quisimos. Buenas escuelas, calles seguras, vecinos amigables. O eso creía. Había oído hablar de Mónica durante años. Beto trabajaba en finanzas y ella estaba en contabilidad. Según él, era la persona más fastidiosa de toda la empresa. Hablaba sin parar, se reía demasiado fuerte en las juntas y se aparecía en su escritorio varias veces al día haciendo preguntas que fácilmente podía buscar en Google. «Es agotadora», decía cuando llegaba a casa del trabajo. «No sé cómo la aguanta la gente». Honestamente, me daba pena por él. Llegaba estresado con algo nuevo que Mónica había hecho y que le molestaba, y luego ella empezó a llamarse su esposa de oficina. Beto me lo contó con asco. Dijo que se había presentado ante un empleado nuevo como la esposa de oficina de Beto, y que él quería que se lo tragara la tierra. Y ella siguió diciéndolo en juntas, en correos, a clientes. Se refería a sí misma como su media naranja de la oficina y se reía. «Eso es súper inapropiado», le dije cuando me lo contó. «Así es, Mónica», me contestó. «No tiene límites, no tiene pena. De hecho, cree que es tierno». «¿Por qué no hablas con recursos humanos?», le pregunté. «¿Y les digo qué? Es fastidiosa. Me pide ayuda con el trabajo. Se llama mi esposa de oficina. Se burlarían de mí». Así que él se aguantó. Y yo confiaba en él ciegamente. Porque, ¿quién se queja tanto de alguien que realmente le interesa? Beto regresó del trabajo unas horas después de que conocí a Mónica, y se quedó totalmente quieto cuando le dije que ella había comprado la casa de al lado. Puso una cara que no pude descifrar. «Qué raro», dijo. «Nunca me mencionó que estaba buscando casa». «Esto va a ser un problema», suspiré. «¿Por qué? Ahora solo es una vecina. Probablemente sea una coincidencia. Es un buen barrio. Buenas escuelas. Tiene sentido». Lo dijo con tanta ligereza, con tanta indiferencia, como si yo estuviera exagerando. Pero eso no tenía sentido. Beto debió haberse molestado. Eso era lo que no dejaba de pensar. Durante 4 años se quejó de esta mujer sin parar, que era agotadora, que era pegajosa, que no lo dejaba en paz. Y ahora vivía a 3 metros de nuestro cuarto y él le restó importancia como si le hubiera dicho que se nos acabó la leche. Algo estaba mal en esa cuenta. Algo no cuadraba. Y yo iba a prestar mucha atención hasta que descubriera qué era. No le tomó mucho tiempo a Mónica empezar a sentirse como en casa. No en su casa. En la mía. La primera vez que tocó a nuestra puerta fue un domingo por la tarde. Beto estaba en el patio asando hamburguesas y yo estaba poniendo la mesa cuando sonó el timbre. Mónica estaba ahí parada, sosteniendo una botella de vino y sonriendo. Olí la carnita asada y pensé en traer algo para contribuir. «Espero que no te moleste». Traté de ser acogedora, de verdad que lo hice. Tal vez Beto y yo la habíamos juzgado muy duramente y en realidad solo estaba solitaria y buscando amigos. Así que le di un plato, le serví una bebida y le hice espacio en nuestra mesa. Pero entonces se sentó junto a Beto. No frente a él donde había una silla vacía. Junto a él. Tan cerca que sus codos se tocaron cuando alcanzaron la sal. «¿No te importa, verdad, Elena?», preguntó después de que ya se había sentado. Beto y yo nos sentamos juntos en cada comida de trabajo. Maña. Sí me importaba. Pero sonreí y dije que estaba bien. Porque ¿qué más podía decir? «No te sientes al lado de mi marido en mi propia mesa». Sonaría como una loca.
A mitad de la comida, Susana tiró su jugo y antes de que pudiera agarrar una servilleta, Mónica ya se había levantado. Yo me encargo, mi vida, dijo, limpiando la blusa de mi hija con la toalla que guardaba junto al fregadero. La toalla que de alguna manera sabía que estaba allí, a pesar de que nunca antes había estado en mi cocina. Listo, como nueva. ¿Sabes que tu papi también derrama cosas en el trabajo todo el tiempo? Siempre le estoy limpiando. ¿Tú le limpias a papi?, preguntó Susana. Alguien tiene que hacerlo. Se rió Mónica. Está desamparado sin su esposa de oficina. ¿Verdad, Beto? Beto se rió entre dientes y negó con la cabeza, pero no la corrigió. No dijo, en realidad no eres mi esposa de oficina. Simplemente lo dejó pasar como si fuera cierto. Después de la cena, empecé a levantar los platos y Mónica se levantó para ayudar. Tú lavas, yo seco, dijo, colocándose en mi fregadero como si fuera su lugar. Beto, mi amor, ¿puedes tener entretenidos a los niños un minuto? Plática de chavas. Beto, mi amor. Llamó a mi esposo mi amor en mi casa y él simplemente asintió y se llevó a los niños afuera como si fuera normal. Entonces, Elena, dijo Mónica una vez que estuvimos solas. ¿Cuánto tiempo llevan Beto y tú juntos? 12 años, 10 casados. Órale. Es mucho tiempo. Las cosas se deben poner bastante monótonas a estas alturas, ¿no? Estamos felices. Ay, seguro que sí. Solo que me refiero a que debe ser difícil mantener las cosas emocionantes después de tanto tiempo. Beto me dijo que ustedes han estado un poco estancados últimamente. Dejé de lavar. Él dijo eso. No te preocupes, no entró en detalles. Solo mencionó que las cosas han estado un poco frías. Íntimamente. Dijo esa última palabra en voz baja, como si estuviéramos compartiendo un secreto. Le dije que eso es totalmente normal. Todo matrimonio pasa por rachas secas. Como si ella supiera mucho de matrimonios. Mi esposo había hablado con esta mujer sobre nuestra vida íntima. Sobre nuestras rachas secas. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Pero mantuve la voz firme. Beto y yo estamos bien. Claro que lo están, dijo, palmeándome el brazo con una mano mojada. Solo digo que, si alguna vez necesitas consejo. Me han dicho que soy muy buena para mantener el interés de los hombres. Me sonrió y por un segundo la máscara se cayó. Vi algo debajo. Algo hambriento. Entonces Beto regresó con los niños y ella volvió a ser toda dulzura. Abrazó a Susana para despedirse, chocó los 5 con Javier, le dijo a Beto que lo vería el lunes con una mirada que duró un segundo de más. Esa noche le pregunté a Beto si le había contado a Mónica sobre nuestra relación. Dijo que no se acordaba. Dijo que probablemente ella había malinterpretado algo que él dijo sobre estar cansado y que yo estaba exagerando. No había forma de que yo lo estuviera haciendo. Las siguientes semanas, Mónica encontró razones para estar en nuestra casa constantemente. Necesitaba la ayuda de Beto con su triturador de basura. Quería que le prestáramos nuestra escalera. Traía galletas que había horneado y justo llegaba cuando Beto volvía del trabajo. Cada vez que abría la puerta miraba más allá de mí, como si lo estuviera buscando. ¿Está Beto aquí? Se convirtió en su saludo. Ni hola, Elena, ni cómo estás. Solo, ¿está Beto aquí? Una tarde llegué temprano a casa después de unos pendientes y la encontré en mi patio trasero. Estaba empujando a Susana en el columpio mientras Javier pateaba una pelota cerca. Beto estaba en el trabajo. Yo no le había dado permiso para estar allí. Hola, Elena, dijo, como si yo fuera la visitante. Los niños estaban jugando afuera y pensé que les echaba un ojo. Sé que tu niñera se va a las 3 y vi su coche irse, así que pensé en intervenir. De nada, solo me fui 20 minutos. Nunca se puede ser demasiado cuidadosa. Hay gente loca por todas partes. Saltó del columpio y se alisó el vestido. Susana me estaba contando sobre su recital de baile. Me encantaría ir a verla. Si te parece bien. Susana me miró con ojos esperanzados. ¿Puede, mami? Por favor. ¿Qué se supone que debía decir? No, esta mujer que solo ha sido amable contigo no puede venir a tu recital porque a mami le da mala espina. Ya veremos, dije. Y Mónica sonrió como si ya hubiera ganado. Fue al recital. Trajo flores. Más grandes que el ramo que Beto y yo trajimos. Se sentó en la primera fila y aplaudió más fuerte que nadie, y después, Susana corrió hacia ella primero. Vi a mi hija abrazar el cuello de esta mujer mientras yo estaba a 1 metro, sosteniendo mis flores más pequeñas, como si fueran una ocurrencia tardía. Tiene tanto talento, le dijo Mónica a Beto, lo suficientemente fuerte para que todos a nuestro alrededor escucharan. Debes estar tan orgulloso. Lo estamos, dije. Mónica no me miró. Beto, ¿te acuerdas cuando yo hacía ballet? Te enseñé esas fotos de cuando tenía su edad. Susana tiene la misma gracia natural. ¿Hacías ballet?, preguntó Susana. Cuando era pequeña. Podría enseñarte algunos pasos si quieres. Cosas que no te enseñan en las clases regulares. Mami, puede... No. Miré a Beto esperando que dijera algo. Que me respaldara. Que reconociera que esta mujer se estaba insertando en cada rincón de nuestras vidas como el daño por humedad que se extiende por las paredes. Él se encogió de hombros. Podría ser divertido. Las clases se hacían en casa de Mónica, 2 veces por semana. A veces Beto llevaba a Susana y se quedaba a mirar. Y yo me sentaba en casa mirando el reloj, preguntándome por qué una clase de 30 minutos se tomaba 2 horas. Mónica dice que soy muy buena, me dijo Susana una noche. Dice que soy tan buena que podría ser su hija. Ser su hija. Esta mujer estaba loca. Le dije a Beto que teníamos que hablar.
Lo senté después de que los niños se acostaron y le expuse todo. Los comentarios sobre nuestra relación. La forma en que se aparecía sin invitación. Las clases. Las flores. La forma en que lo miraba como si yo no estuviera allí parada. Él escuchó. Asintió. Luego dijo, creo que estás siendo paranoica. No estoy paranoica. Estoy poniendo atención. Mónica solo es amable. No tiene familia aquí. No tiene hijos. Se ha apegado a los nuestros porque está solitaria. Es triste si lo piensas. Beto, me dijo que estábamos estancados. Dijo que le hablas de nuestra vida íntima. Yo nunca dije eso. Entonces, ¿por qué lo diría ella? No lo sé. Tal vez estaba sondeando. Tal vez quería ver cómo reaccionabas, y eso no te preocupa. Él suspiró. ¿Qué quieres que haga, Elena? Es nuestra vecina. Es mi compañera de trabajo. No puedo simplemente decirle que se vaya. Puedes poner límites. Tengo límites. ¿En serio? Porque desde donde yo estoy parada parece que ella tiene la llave de nuestra vida y tú eres el que se la dio. Se quedó callado. Pude verlo calcular. Decidiendo cuánta verdad decirme. Antes la odiabas, le recordé. 4 años, Beto. 4 años de llegar a casa y decirme lo agotadora que era. Cómo no te dejaba en paz. Cómo era como una cucaracha que nunca muere. Y ahora de repente es tu mejor amiga y se supone que yo solo debo aceptarlo. La gente cambia, Elena. ¿En serio? ¿O me estuviste mintiendo todo este tiempo? Él se pasó la mano por el pelo. Está bien. ¿Quieres la verdad? Exageré. ¿Sí? Me quejé de ella porque eso es lo que la gente hace con los compañeros de trabajo. Me desahogué porque estaba estresado y ella era un blanco fácil. Pero en realidad no es tan mala. Y, honestamente, me siento culpable por todas las cosas que dije. Estaba siendo cruel sin razón y estoy tratando de ser mejor. Tratando de ser mejor, dije, sin creerle ni un minuto, sí. Estoy tratando de crecer como persona, estoy tratando de dejar de ser tan negativo con las personas que no se lo merecen. Y si no puedes lidiar con el hecho de que quiero ser un hombre mejor, entonces tal vez el problema aquí eres tú. No, Mónica. Tú. Me quedé allí, asimilándolo todo. Le había dado la vuelta a todo. De alguna manera, me convirtió en la villana por darme cuenta. Se convirtió en el héroe por cambiar. Y en algún lugar en el medio, Mónica llegó a ser la víctima inocente de mis fantasías de ama de casa paranoica. Bien, dije. Bien, Beto. Sé mejor. Crece. Lo que sea. Pero te lo digo ahora mismo. Algo anda mal. Y cuando esto explote, necesito que recuerdes que te lo advertí. Me besó la frente como si yo fuera una niña que acababa de hacer un berrinche. Nada va a explotar. Te lo prometo. Lo dejé ir. O lo intenté. Dejé de mencionar el nombre de Mónica. Dejé de cuestionar las clases de ballet, las visitas al azar y la forma en que miraba a mi esposo. Me dije que estaba siendo loca y celosa y tal vez Beto tenía razón. Tal vez yo era el problema. Pero 2 semanas después, no podía dormir. Bajé por agua alrededor de la medianoche y miré por la ventana de la cocina como siempre lo hacía. Nuestro patio trasero estaba oscuro. La línea de la cerca estaba sombreada por el roble que plantamos cuando nos mudamos. Pero había movimiento. Entrecerré los ojos y me acerqué al vidrio. Había 2 figuras paradas en la cerca, Beto en sus pants y camiseta, Mónica en una bata de seda que apenas le cubría las pompis. Estaban hablando en voz baja. No podía oír lo que decían, pero podía ver lo cerca que estaban parados. Pude ver su mano posada en su antebrazo. Pude verlo inclinarse como si ella fuera magnética y él no pudiera evitarlo. Ella se rió de algo que él dijo y le tocó el pecho. Dejó que sus dedos se quedaran allí un segundo de más. Él no se echó para atrás, no le quitó la mano. Solo se quedó allí, absorbiéndolo como un hombre que muere de sed. Observé durante 5 minutos. Vi cómo se echaba el pelo hacia atrás. Lo vi sonreír de una manera que no me había sonreído a mí en meses. Vi cómo lo que fuera que había entre ellos palpitaba como algo vivo en la oscuridad. Luego volví a la cama y fingí estar dormida cuando él entró 20 minutos después. A la mañana siguiente esperé hasta que los niños se fueron a la escuela. Me serví una taza de café y me senté frente a Beto en la mesa de la cocina. Él estaba viendo su teléfono, comiendo pan tostado como si fuera un viernes cualquiera. Como si no hubiera estado susurrando con otra mujer en nuestro patio trasero 12 horas antes. Levantó la vista de su café. ¿Qué? En la cerca. Con Mónica. Medianoche. Ella en una bata. Ustedes con las manos por todos lados. Dejó su teléfono. No fue así. Entonces dime cómo fue. No podía dormir. Salí a tomar el aire. Ella también estaba afuera. Hablamos por unos minutos. Eso es todo. Te observé durante 5 minutos. Vi todo. Así que no te sientes ahí a decirme que no fue así cuando lo vi con mis propios ojos. Se quedó en silencio por un momento. Pude verlo analizar sus opciones. Negar más fuerte. Manipular más. Decirme que lo imaginé. Decirme que estaba soñando. Decirme que estaba loca. Es una persona muy táctil, dijo finalmente. Así es ella. No significó nada. Intenta de nuevo. Elena. No. Ya me cansé de aceptar excusas que insultan mi inteligencia. Sé lo que vi. Tú sabes lo que hiciste. Así que o me dices la verdad ahora mismo o voy a asumir lo peor y actuaré en consecuencia. La cocina se quedó en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador. Beto miró fijamente su taza de café como si esperara que se lo tragara entero. Espere. No iba a llenar el silencio por él. Él había construido este agujero.
Él podía salir solo. Está bien, dijo por fin. Su voz era más suave ahora, más pequeña. Admitiré que tengo unos sentimientos complicados por Mónica. Sentimientos complicados, repetí. Sí, no sé cómo explicarlo, simplemente me entiende de una manera diferente. Tenemos esta conexión en el trabajo y se trasladó aquí, pero no pasó nada, son solo sentimientos. No puedo controlar lo que siento, simplemente no te lo dije porque sabía que ibas a reaccionar así. ¿Así como? ¿Como una esposa que se acaba de enterar de que su esposo tiene sentimientos por otra mujer? ¿Cómo se supone que debo reaccionar, Beto? ¿Debería hacer una fiesta? ¿Hornearle un pastel? ¿Deberíamos invitar a Bella Hadid? ¿Darle las gracias por mantenerte entretenido mientras estoy ocupada criando a nuestros hijos? Él se encogió. Qué bien. Voy a solucionarlo, dijo. Será mejor que lo hagas. ¿Quieres ser una mejor persona? ¿Quieres crecer y cambiar y dejar de ser negativo? Empieza con esto. Ponte las pilas, Beto. Lo digo en serio. Y no lo digo por mí, porque claramente mis sentimientos no son suficientes para motivarte. Hazlo por Susana y Javier. Se merecen un padre que esté presente y comprometido. Que no destruya sus vidas porque no pudo distinguir entre ser amistoso y ser infiel. No he sido infiel. Aún no has sido infiel. Pero estás parado al borde de ese precipicio, y en lugar de retroceder estás viendo el paisaje. Te digo ahora mismo, si te caes yo no voy a saltar detrás de ti. Me llevaré a esos niños y construiré una vida sin ti. Y no me sentiré culpable por ello ni un solo segundo. Me miró fijamente. Sabía que si realmente me engañaba, yo iba a tomar a nuestros hijos y construir una vida sin él. Y no me sentiría culpable por ello ni un solo segundo. Así que dependía de él madurar. Tomé mi café y salí de la cocina. Lo dejé sentado allí con su pan tostado frío y sus sentimientos complicados y el peso de todo lo que estaba a punto de perder. Aquí está la cosa con los ultimátums. Los das porque quieres que la otra persona luche por ti. Quieres que la versión de ellos de la que te enamoraste aparezca y demuestre que esa persona todavía existe en algún lugar debajo de todas las mentiras. Pero los ultimátums son peligrosos, porque a veces la gente hace exactamente lo que les pediste. Dicen las cosas correctas. Hacen los movimientos correctos. Se convierten en todo lo que necesitas que sean. Y ahí es cuando tienes que hacerte la pregunta más difícil. ¿Es esto real? ¿O es solo una mejor actuación? Beto regresó a casa esa noche con un ramo de rosas, me las entregó y me jaló a un abrazo antes de que pudiera decir algo. Nos quedamos allí en la cocina por un largo rato, con sus brazos a mi alrededor y su barbilla apoyada en mi cabeza. Lo siento, dijo en voz baja. He sido un idiota. No discutí con él. Simplemente dejé que me abrazara porque pelear gasta energía y yo había gastado toda la mía. Cuando finalmente se echó para atrás, sus ojos estaban húmedos y se parecía al hombre con el que me había casado. No al extraño que había estado defendiendo a Mónica durante meses. Mi esposo. El que había estado esperando que volviera. Voy a arreglar esto, dijo. Tú y los niños son mi todo. Entonces demuéstramelo. Lo haré. Empezando ahora mismo. Me quitó las rosas de la mano y encontró un florero debajo del fregadero. ¿Te acuerdas cuando te traía flores todos los viernes cuando estábamos saliendo? Eso fue hace mucho tiempo. Demasiado. Dejé de hacer las cosas que hicieron que te enamoraras de mí y luego me sorprendí cuando te sentiste abandonada. Llenó el florero con agua y colocó las rosas cuidadosamente. Eso se acabó. Las flores de viernes están de vuelta. Y no solo flores. Todo. Lo que importa. A la mañana siguiente me despertó la risa de Susana que venía de la planta baja. Encontré a Beto en la cocina volteando panqueques mientras Javier intentaba meterle chispas de chocolate a la masa a escondidas. La mesa estaba puesta. El café estaba hecho. Beto levantó la vista cuando me vio y sonrió como si nada en el mundo estuviera mal. Papi está haciendo panqueques de corazón, anunció Susana. Dijo que el que está chuequito es para ti porque te gustan las cosas imperfectas. Por eso te casaste con él. Beto se encogió de hombros. Sus palabras. No las mías. Pero también es verdad. ¿Cuánto tiempo llevan despiertos?, pregunté, sirviéndome café. Desde las 7, dijo Beto. Quería dejarte dormir. Has estado cargando con todo aquí durante meses y yo he estado demasiado distraído para darme cuenta. Así que hoy, tú descansas. Nosotros nos encargamos del desayuno. ¿Verdad, chicos? ¿Verdad?, dijeron Javier y Susana al unísono. Y después del desayuno, vamos al parque, continuó Beto. Luego por un helado. Luego, lo que mami quiera hacer. Hoy es el día de agradecimiento a Elena. Eso no es algo real, dije. Ahora lo es. Lo acabo de inventar. Me senté y los observé. Así eran nuestros sábados por la mañana antes de que todo se complicara. Antes de que empezara a temer los fines de semana porque significaba más tiempo para notar cosas que no quería ver. Pasamos el día en el parque. Beto empujó a Susana en los columpios y dejó que Javier se subiera a sus hombros a pesar de que siempre se quejaba de la espalda después. En un momento, corrió hacia donde yo estaba sentada en una banca y me entregó un diente de león. Javier lo recogió para ti, pero le dio pena traértelo él mismo. Miré a Javier, que estaba fingiendo estar muy interesado en una ardilla. Dile que me encanta. Se lo diré. Se rió y luego me agarró las manos. Hice reservaciones en esa taquería de cortes que te gusta. Mamá ya aceptó cuidar a los niños. Llamaste a tu madre, esta mañana. Le dije que necesitaba llevar a mi esposa a una cita en forma porque la he estado descuidando. Se sentó a mi lado. Dijo que ya era hora y que ella siempre supo que eras demasiado para mí. Mujer inteligente. De verdad que lo es.
Su teléfono vibró una vez durante el almuerzo y lo puso en silencio sin mirar la pantalla. Cuando levanté una ceja, dijo, día familiar. Todo lo demás puede esperar. Quería creerlo. Quería sumergirme en esta versión de mi vida y olvidar que los últimos meses habían sucedido, pero todavía había una parte de mí esperando que la máscara se cayera. Atenta al momento en que revisaría su teléfono o miraría hacia la casa de Mónica o encontraría una excusa para salir solo. Ese momento no llegó. La semana que siguió se sintió como si alguien hubiera retrocedido el tiempo. Beto llegaba a casa justo después del trabajo todos los días. Me mandaba mensajes durante el almuerzo solo para decirme que me extrañaba, ayudaba con la tarea y daba la hora del baño sin que se lo pidieran y se dormía a mi lado en el sillón en lugar de desaparecer en el garaje. El nombre de Mónica no surgió ni una vez. Ni una queja. Ni una mención. Nada. Fue entonces cuando la culpa empezó a aparecer. Pensé en todas las malas caras que le había puesto a Mónica, la forma en que la había excluido de las conversaciones. La frialdad que le había mostrado cuando probablemente solo era una mujer solitaria tratando de hacer amigos en un nuevo vecindario. Había traído vino a nuestra carne asada y yo había actuado como si estuviera conspirando para robar a mi familia. Lo mencioné con Beto una mañana mientras se alistaba para el trabajo. ¿Crees que debería disculparme con Mónica? Hizo una pausa con la corbata a medio hacer, porque por haber sido tan grosera con ella, probablemente piensa que estoy completamente desquiciada. No fuiste grosera. Estabas protegiendo a tu familia. Hay una diferencia. La acusé de intentar seducirte porque se sentó a tu lado en la cena. De acuerdo, eso fue un poco demasiado, admitió, pero yo no ayudé a la situación. Debí haber establecido límites más claros desde el principio en lugar de dejar que las cosas se pusieran raras. Terminó su corbata y se giró para mirarme. De hecho, ella me dijo que se siente mal por todo. Ha estado manteniendo su distancia porque no quiere causar más problemas. Eso lo empeoró. Esta mujer había estado caminando de puntitas por su propio vecindario por mi culpa. Porque yo había creado una villana por analizar demasiado todo y caer en mis delirios. Al día siguiente tuve el día libre. Días de vacaciones que necesitaba usar antes de que caducaran. Beto se fue alrededor de las 8 con un beso y la promesa de traer comida china para la cena. Pasé la mañana limpiando y pensando en lo que le diría a Mónica. Tal vez hornearía algo. Se lo llevaría como una oferta de paz. Podríamos empezar de cero. Alrededor del mediodía, agarré mis llaves y me dirigí a mi coche. Necesitaba algunas cosas de la tienda de todos modos. Salí del garaje y comencé a bajar por nuestra calle. Fue entonces cuando lo vi. El coche de Beto. Estacionado en la entrada de Mónica. En medio del día. Las persianas cerradas. Me detuve y lo miré fijamente. Se suponía que estaba en el trabajo. Me había besado de despedida hacía 4 horas y me había contado sobre las juntas que tenía programadas hasta las 5. Pero ahí estaba su coche, estacionado en su entrada como si perteneciera allí. Las rosas, los panqueques, el día familiar en el parque, el restaurante de cortes, el diente de león que Javier no se atrevió a entregar él mismo. Todo me pasó por la mente, pero se veía diferente ahora. Se veía como una escena de una película donde la audiencia sabe más que la protagonista, donde todos están gritando a la pantalla porque pueden ver lo que ella no puede. Me senté en mi coche con las manos en el volante. No había cambiado, simplemente se había vuelto mejor haciéndome creer que lo había hecho. Hay un momento en todo matrimonio en el que te das cuenta de que has estado jugando con reglas que solo tú sigues. Luchas limpiamente. Te comunicas. Das segundas oportunidades. Y todo el tiempo la otra persona está haciendo lo que quiere porque sabe que seguirás intentándolo. Sabe que seguirás esperando. Sabe que lo amas más de lo que te amas a ti misma. Pero esa es la cosa con la esperanza. Eventualmente se acaba. Y cuando lo hace, dejas de pedir que las cosas cambien. Empiezas a hacer que cambien. Lo llamé primero. No sé por qué. Tal vez quería darle una última oportunidad de decir la verdad. Tal vez quería oír la mentira salir de su boca para dejar de sentirme culpable por lo que estaba a punto de hacer. Contestó al cuarto timbrazo. Hola. Su voz era pesada, sin aliento, como si acabara de subir un tramo de escaleras. O algo más. ¿Dónde estás? En el trabajo. Está de locos hoy. Juntas seguidas hasta las 5. Oí un crujido, movimiento. Todo bien, sí. Solo quería escuchar tu voz. Qué linda, mi vida. Estoy distraído, se nota. Oye, me tengo que ir. Holloway está esperando esas proyecciones. Te veo en la noche, ¿ok? Te amo. Colgó antes de que pudiera responder. Me senté en mi coche durante 1 minuto entero mirando su nombre en la pantalla de mi teléfono, juntas seguidas. Las proyecciones de Holloway. Las mismas mentiras que había estado diciendo durante meses, probablemente. La misma voz que había usado para prometerme que las flores de viernes estaban de vuelta. La misma boca que me había besado de despedida esta mañana antes de conducir directamente a su casa. Su coche estaba en la entrada de Mónica. Había pasado por ahí por una corazonada. Solo para verificar. Solo para demostrar que estaba equivocada. Pero ahí estaba. El Mustang negro que le ayudé a elegir hace 2 años. Estacionado detrás de su Nissan blanco como si perteneciera allí. Me estacioné detrás de él. Lo bloqueé. Si iba a correr tendría que pasar por mí primero. La puerta principal estaba sin seguro. No toqué. Entré como si fuera dueña del lugar porque de alguna manera lo era.
cada noche que había pasado trabajando hasta tarde, cada conferencia telefónica de fin de semana que duraba 3 horas, cada viaje de negocios que requería que se fuera el viernes y regresara el lunes. Yo había pagado por esto. Me había ganado el derecho de cruzar esa puerta. La sala estaba oscura, las cortinas corridas, velas de vainilla parpadeando en la mesita de centro como si esto fuera una especie de película romántica y no la destrucción de todo lo que había construido. Los oí antes de verlos. Una risa baja. Su voz murmurando algo que no pude distinguir, ella respondiendo con un sonido que me hizo apretar la mandíbula. Estaban en el sillón, la camisa de Beto estaba desabotonada hasta el estómago, Mónica estaba a horcajadas sobre él, su blusa en algún lugar del suelo, sus manos en su pelo, ninguno de los dos me oyó entrar. Estaban demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado seguros de que se habían salido con la suya. Juntas seguidas, ¿eh? La cabeza de Beto giró hacia mí tan rápido que pensé que se lastimaría. Empujó a Mónica de su regazo y se puso de pie torpemente. Sus manos volaron a sus botones como si cubrirse ahora borrara lo que ya había visto. Elena. Dijo mi nombre como si fuera una palabra extraña, como si hubiera olvidado que existía. ¿Qué estás? ¿Cómo? Tu coche está en su entrada, en medio de un martes, mientras supuestamente estás en juntas seguidas. Me apoyé en el marco de la puerta. Crucé los brazos. No soy detective, Beto, pero hasta yo puedo resolver ese misterio. Mónica no se puso nerviosa. No entró en pánico. Se puso de pie lentamente, alisándose el pelo como si acabara de despertar de una siesta. Su labial ni siquiera estaba corrido. Buscó su blusa y se la puso un brazo a la vez, tomándose su tiempo, dejándome mirar. «Pudiste haber enviado un mensaje de texto primero», dijo. «Avisarnos. Perdón. No me di cuenta de que necesitaba una cita para atrapar a mi esposo siéndome infiel». «Siéndome infiel es una palabra tan fea», dijo ella. Se abotonó la blusa de abajo hacia arriba. «Yo prefiero, conectando. Beto y yo tenemos una conexión, siempre la hemos tenido. Después de todo, soy su esposa de oficina». Esa frase de nuevo. A ella le encantaba restregármela en la cara y a él le encantaba ignorarla. Beto dio un paso hacia mí, con las manos levantadas como si se acercara a un animal salvaje. «Elena, escúchame. Esto no es lo que parece. Tienes razón. Parece que estabas a punto de acostarte con tu compañera de trabajo en su sillón. Pero estoy segura de que solo le estabas dando respiración de boca a boca. Muy minuciosa». Mónica se rió. Un sonido corto y agudo. «Es más lista de lo que le das crédito, Beto. Te dije que eventualmente se daría cuenta». «Cállate», se giró para enfrentarla. «Esto es tu culpa. Tú lo provocaste. Te mudaste aquí. No me dejabas en paz». «Ay, por favor». Mónica puso los ojos en blanco. «Me estabas mandando mensajes antes de que yo firmara el contrato. Me ayudaste a elegir los colores de pintura. Me dijiste de qué lado de la cerca había mejor vista de tu ventana. No actúes como si fueras la víctima aquí». Vi el rostro de Beto cambiar. El pánico se convirtió en algo más duro, algo más mezquino. Se giró hacia mí con una mirada que nunca antes había visto. O tal vez sí. Y simplemente me negué a reconocerla. ¿Sabes qué? Bien, sí, Mónica y yo hemos estado pasando tiempo juntos. Pero te has preguntado por qué punto dio un paso más cerca. ¿Cuándo fue la última vez que me miraste de la forma en que ella lo hace? ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste sentir que importaba? Estás tan ocupada con los niños, con el trabajo, con tus proyectitos. No me has tocado en semanas, apenas me hablas ya. ¿Qué se suponía que debía hacer? No acostarte con una vecina parece un buen comienzo. Tú creaste esta situación. Si hubieras estado prestando atención a tu matrimonio. Así que es mi culpa. Asentí lentamente. Yo hice que me mintieras durante meses. Yo hice que te escondieras a mis espaldas. Yo hice que la trajeras a la vida de nuestros hijos y permitieras que se encariñaran con la mujer con la que planeabas reemplazarme. Eso no fue lo que dije. Eso es exactamente lo que dijiste. Solo estás molesto de que lo repitas sin adornos. Mónica se movió para pararse al lado de Beto. Cerca. Posesiva. Su mano rozó su brazo como si estuviera reclamando territorio. Elena, sé que es difícil de escuchar, pero a veces los matrimonios simplemente siguen su curso. No es culpa de nadie. La gente se distancia. Beto y yo nos acercamos. Estas cosas pasan. Estas cosas no solo pasan. Requieren mentir, intrigar, mudarse al lado de la familia de otra persona e insertarse sistemáticamente en su vida. Sonreí. Eso no es destino, Mónica. Es un plan. Piensa lo que quieras, se encogió de hombros. No cambia nada. Tienes razón, no lo hace. Miré a Beto. Quiero que te vayas de la casa esta noche. Arreglaremos el resto a través de los abogados. Elena, espera. Beto me agarró la muñeca. Podemos superar esto. Las parejas sobreviven a las infidelidades todo el tiempo. Tenemos hijos. Tenemos una historia. No puedes simplemente tirarlo todo por la borda por un error. ¿Un error que duró cuánto? 6 meses. 1 año. Retiré mi brazo. ¿Cuándo empezó, Beto? ¿Antes de que se mudara aquí? ¿Después? ¿Te estaba haciendo sentir abandonado cuando estaba planeando la fiesta de cumpleaños de Susana? ¿O cuando estuve despierta toda la noche con la gripe estomacal de Javier? Estás siendo dramática. Y tú estás siendo un cobarde. Elige a uno de nosotros y dilo en voz alta. Ahora mismo. Silencio. Beto me miró, luego a Mónica, luego de vuelta a mí. Abrió la boca, la cerró, abrió de nuevo.
Mónica llenó el silencio por él. Hay algo que debes saber antes de tomar cualquier gran decisión. Su mano se movió a su estómago. Se posó allí, ligera, casi casual. Estoy embarazada. 8 semanas. Es bebé de Beto. La habitación se detuvo. Todo se detuvo. Pude oír las llamas de las velas parpadeando, el zumbido del refrigerador en la cocina, el sonido de mi propio corazón latiendo en mis oídos. ¿Lo sabías?, le pregunté a Beto. Me acaba de decir, hoy. Por eso vine. Estaba tratando de averiguar cómo manejarlo. Su voz se quebró. Te lo iba a decir. Lo juro. Solo necesitaba tiempo para pensar. Tiempo para pensar. Me reí. El sonido era hueco. Tu novia está embarazada. Y necesitabas tiempo para pensar si mencionárselo a tu esposa. No es mi novia. Lleva a tu bebé. Creo que eso califica. Mónica sonrió. La misma sonrisa dulce y paciente que había usado en cada carne asada. Cada evento escolar. Cada conversación donde había fingido ser mi amiga mientras planeaba quitarme todo lo que tenía. Esto no tiene que ser un desastre, dijo. Muchas familias logran que las situaciones combinadas funcionen. Beto puede estar contigo y los niños y aún así estar involucrado aquí. Todos somos adultos. Podemos resolver esto juntos. Juntos. La miré fijamente, a la mano en su estómago, a la satisfacción en sus ojos que no podía ocultar del todo. Tú planeaste esto, la mudanza, el embarazo, todo. Vi lo que quería y fui por ello. Eso no es un crimen. No. Solo es patético. Me giré hacia Beto. No vengas a mi casa. No llames. No les mandes mensajes a los niños con alguna explicación sobre necesitar espacio. Tú te encargas de lo que les vas a decir y luego hablamos. Salí sin esperar una respuesta. Podía oír a Beto gritar mi nombre. Podía sentir a Mónica observando desde la ventana. 3 metros de pasto entre su puerta y la mía. 3 metros que había caminado 100 veces trayendo galletas y haciendo plática y tratando de ser una buena vecina. Ella podía quedarse con los 3 metros. Podía quedarse con Beto. Podía quedarse con cualquier resto de vida que lograran construir juntos. Embarazada. Estaba embarazada. Mónica estaba allí parada con su mano en el estómago como si ya hubiera ganado. Como si ese bebé fuera un jaque mate y se suponía que yo debía voltear a mi rey y retirarme. Beto ni siquiera podía mirarme. Sabía lo que había hecho. Sabía que no había forma de justificar esto. Pero aquí está lo que ninguno de los dos entendió. Un bebé no salva un barco que se hunde. Solo significa que hay una persona más a bordo cuando se va a pique. Y yo ya me había cansado de ahogarme por personas que querían verme hundirme. Tenía abogados a los que llamar. Presenté la solicitud de divorcio a las 9:03 de la mañana siguiente. El juzgado abría a las 9. Fui la primera persona en cruzar la puerta. La secretaria apenas me miró. Había visto a miles de mujeres como yo acercarse a ese mostrador. Ojos cansados. Mandíbula apretada. El anillo de bodas todavía puesto porque quitárselo. Se sentía como admitir la derrota. Y dejárselo puesto se sentía como una burla. Me entregó los papeles sin hacer preguntas. Los llené en el vestíbulo con una pluma que le robé a la mochila de Susana. Diferencias irreconciliables, así lo llamaba el formulario. 4 años de mentiras, un bebé con otra mujer. Una compañera de trabajo de la que se había quejado tanto que me había aprendido de memoria cada agravio. Diferencias irreconciliables. Firmé mi nombre y se lo entregué. Beto apareció en la casa esa tarde. Estaba en la cocina haciendo los almuerzos de los niños para el día siguiente cuando oí su llave en la cerradura. Se me había olvidado cambiarlas. ¡Qué tonta! Eso iba a la lista. Elena. Se quedó parado en el umbral como un extraño, como si no estuviera seguro de si se le permitía entrar. Bien. No debería estar seguro. Necesitamos hablar. Presenté la solicitud esta mañana. Su rostro se arrugó. De verdad se arrugó. Como una bolsa de papel pisada. ¿Ya? Ni siquiera me diste la oportunidad de explicar. Tuviste muchas oportunidades. Las usaste para mentirme. Cometí un error, se acercó. Su voz era suave, cautelosa. El mismo tono que había usado 1000 veces para tranquilizarme cuando estaba molesta. La gente comete errores, Elena. Eso no significa que tiramos 10 años de matrimonio. Piensa en los niños. Piensa en lo que esto les va a hacer. Sí estoy pensando en los niños. Seguí untando la crema de cacahuate en el pan. Trazos suaves. Capas uniformes. Estoy pensando en lo que les haría crecer viendo a su madre aceptar que la traten como basura. Estoy pensando en lo que le enseñaría a Susana sobre cómo deben permitir que los hombres se comporten. Estoy pensando en lo que le enseñaría a Javier sobre la responsabilidad. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente ya terminaste? Ni siquiera vas a intentar. Dejé el cuchillo y me giré para mirarlo. Parecía más pequeño de lo que recordaba. O tal vez finalmente lo estaba viendo en su tamaño real. Intenté durante 10 años. Intenté cuando trabajabas hasta tarde todas las noches y yo estaba sola en casa con un recién nacido. Intenté cuando olvidaste nuestro aniversario 3 años seguidos. Intenté cuando te quejaste de Mónica constantemente y yo escuché y me compadecí, y ni una sola vez sospeché que la razón por la que no podías dejar de hablar de ella era porque no podías dejar de pensar en ella. Apretó la mandíbula. Eso no es justo. No lo es, me reí. El sonido nos sorprendió a ambos. 4 años, Beto. 4 años de Mónica es tan fastidiosa, y Mónica no me deja en paz. Y Mónica es como una cucaracha que no muere. ¿Sabes lo que pienso ahora? Pienso que estabas molesto.
No con ella, contigo mismo, porque la querías y sabías que quererla te hacía una mala persona, así que te quejaste de ella. La hiciste la villana. Te hiciste la víctima. Y yo me creí cada palabra porque confiaba en ti. Estás distorsionando todo. Estoy viendo con claridad por primera vez en años. Cambió de táctica. Lo vi suceder en tiempo real. La dulzura se derritió. Algo más duro tomó su lugar. Bien. ¿Quieres el divorcio? Hablemos de cómo se ve eso realmente. Gano más dinero que tú. Puedo pagar un mejor abogado. ¿De verdad quieres alargar esto en la corte? ¿De verdad quieres que los niños pasen por eso? Me estás amenazando. Estoy siendo realista, se encogió de hombros. ¿Presentas el divorcio? No solo me estás dejando a mí. Estás dejando la vida que te proporcioné. La casa. Los coches. Las vacaciones. ¿Crees que puedes mantener todo eso con tu salario? Volví a tomar el cuchillo. Volví a los sándwiches. Creo que preferiría vivir en un mini apartamento con mi dignidad que en una mansión con un hombre que se acuesta con la vecina y me culpa a mí por ello. Elena, vete. No levanté la voz. No lo necesitaba. Los niños llegarán a casa en 1 hora. No quiero que te vean aquí. Puedes recogerlos el sábado, supervisado en casa de mi madre, hasta que resolvamos un horario real. Se quedó allí por un largo momento. Podía sentirlo sopesando sus opciones, tratando de encontrar un ángulo que funcionara. No había ninguno, así que se fue sin decir otra palabra. El divorcio tardó 4 meses. 4 meses de abogados y papeleo y negociaciones de custodia y Beto apareciendo en cada reunión con una nueva estrategia. Primero intentó el remordimiento, luego intentó el enojo, luego intentó hacerme parecer inestable. Su abogada mencionó mi comportamiento errático y mis acusaciones paranoicas. Mi abogada sacó a relucir los mensajes de texto que había solicitado de su teléfono. 14 meses de conversaciones con Mónica, fotos explícitas, planes para dejarme una vez que Javier comenzara el kinder para que fuera menos disruptivo. La jueza me dio la custodia principal. Beto obtuvo cada 2 fines de semana y las cenas de los miércoles. También obtuvo el privilegio de pagar la manutención de los hijos para 2 hogares ahora, ya que el bebé de Mónica nacería en 5 meses. Los vi juntos una vez, unas 3 semanas después de que se finalizó el divorcio. Estaba recogiendo a Susana de ballet, la clase que Mónica había dejado de ofrecer una vez que se dio cuenta de que el acceso gratuito a mis hijos ya no era parte del paquete. El coche de Beto estaba estacionado fuera de la casa de Mónica. Pude verlos a través de la ventana. Ella estaba gesticulando salvajemente. Él estaba sentado en el sillón con la cabeza entre las manos. El mismo sillón donde los había encontrado. Qué curioso lo diferente que se veía ahora. La mudanza apareció en casa de Mónica 6 semanas después. Observé desde la ventana de mi cocina cómo cargaba cajas en la parte trasera. Sola. El coche de Beto no se veía por ningún lado. Mi madre me contó después lo que pasó. Pueblo chico. La palabra corre. Aparentemente, Mónica no se había dado cuenta de que el estilo de vida de Beto se financiaba principalmente con nuestro doble ingreso. La casa que realmente no podíamos pagar. Los coches que habíamos rentado en lugar de comprar. La deuda de tarjeta de crédito que habíamos estado equilibrando durante años. Ella pensó que estaba consiguiendo a un exitoso hombre de finanzas con una linda casa y un futuro estable. Lo que obtuvo fue un hombre pagando manutención a 2 mujeres, viviendo en un apartamento de una recámara y llorando en su cerveza por la familia que había tirado por la borda. Ella lo dejó 3 semanas antes de que naciera el bebé. No sé a dónde se fue, no me importa. La casa de al lado estuvo vacía durante 2 meses antes de que la comprara una pareja de personas mayores y amables. Me trajeron galletas el día que se mudaron. Casi me río. Beto todavía recoge a los niños cada 2 fines de semana. Está más delgado ahora, más callado. El encanto que solía funcionar con todos ya no parece quedarle. Susana me dijo que a veces llora cuando piensa que ella no está mirando. Javier me preguntó la semana pasada si papi estaba triste por algo que él hizo. Le dije que no, papi estaba triste por algo que papi hizo, y esa es una diferencia importante.